Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Shalom Amia, como siempre aquí en la pantalla de la televisión pública, como todos los domingos en nuestro lugar de encuentro, donde nos reunimos para transmitir los valores y la cultura del pueblo judío. Un programa muy lindo y muy interesante por delante, así que como siempre les recomendamos que se acomoden en el lugar preferido de casa, con algo rico para tomar, algo rico para comer y que nos hagamos compañía durante la próxima hora. Si les parece, comenzamos y de esta manera. Y esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia de Julieta Woloschin. Gracias, Julieta. Ella es coordinadora de programación de AMIA Joven, y también Janet Corín. Hola, Janet. Ella es coordinadora de programación de AMIA Cultura en el contexto de la presentación de una nueva edición de Voces de la Memoria. Ustedes saben que mañana por la tarde-noche vamos a comenzar a transitar Yom HaShoah, que es el día del recuerdo del Holocausto y también del heroísmo. Y bueno, para hablar justamente sobre Voces de la Memoria, estamos con ellas. ¿Qué es Voces de la Memoria? Voces de la Memoria es un ciclo de 3 encuentros que se hace en alianza entre AMIA Joven, AMIA Cultura y el Museo del Holocausto, y este año es su tercera edición. Bueno, todo un desafío esta tercera edición, y la memoria siempre como un pilar fundamental dentro del judaísmo, ¿no? Sí, no solo la memoria y recordar todo lo que pasó, que es una parte muy importante, sino también verlo desde una perspectiva actual. No es lo mismo quizás cómo se recordaba o cómo se pensaba hace 30, 40 o 50 años, sino también verlo desde hoy y de cómo vemos lo que pasó desde la actualidad. ¿Y cómo se desarrolla Voces de la Memoria? Como te decía, son 3 actividades. La primera es el 15 de abril, Sí. Se llama Yom HaShoah Joven, es una actividad dirigida a jóvenes, a líderes de educación no formal. Se hace en el museo, son talleres donde se va a trabajar algo que está muy hoy en tendencia de antisemitismo y las redes sociales, y después va a haber una charla y el testimonio de una sobreviviente que, como decía recién, hoy por hoy, después de tantos años, cada vez hay menos sobrevivientes con vida, y qué importante es poder tener la oportunidad de escucharlos. Seguro. Bueno, en alianza entonces con el Museo del Holocausto, ¿no? Sí. De la Ciudad de Buenos Aires, esta tercera edición de Voces de la Memoria. Ya sabemos esta actividad que va a ser el 15 de abril. Sí. ¿Y cuáles son otras actividades que también vamos a tener? Después tenemos el 23 de abril un panel de divulgación en el que se va a tratar el Holocausto y la cultura en Argentina, que vamos a contar con la presencia de Silvia Glosser, que es una musicóloga, investigadora y profesora de la UBA. Ella hizo una investigación y un documental sobre los músicos exiliados durante el Holocausto. Vamos a contar con Mirta Kupfernik, que ella va a dar la perspectiva desde las artes visuales, que es una artista y docente y conferencista también muy reconocida. Y también vamos a tener la presencia de Julieta Cayetina. Ella no solamente es dramaturga y actriz, también da para el lado del testimonio, porque su familia sobrevivió, y ella escribió una obra que estuvo acá también en AMIA Cultura hace varios años, así que también vamos a contar con ella, y el moderador va a ser el director del Museo del Holocausto. Todas personas muy interesantes y muy valiosas para Sí. dar su testimonio. Y después, el 29 de abril, vamos a tener una obra de teatro que es Incidente en Vichy, que es una obra de teatro que es escrita por Arthur Miller y está dirigida por Pablo Borlero. Es una obra que cuenta con 15 actores en escena y trata sobre un incidente en la Vichy ocupada durante el nazismo, durante el Holocausto. Y la obra de teatro va a ser acá en el Auditorio de AMIA. En el auditorio de AMIA. En este mismo escenario. Bueno, propuestas muy interesantes que forman parte de esta tercera edición de Voces de la Memoria. Y una de las intrigas es cómo llega quien participa de estas actividades, cómo se transforma, si es que hay una transformación, y cómo se va, ¿no? Bueno, primero con las obras de teatro llegan a una emoción muy grande. La expresión cultural siempre nos ayuda a pensar, a reflexionar, y llega quizás más al interior de cada uno por distintos lugares. Por ejemplo, pasó el año pasado que trajimos a la obra El cazador y el buen nazi, que uno de los protagonistas es Jean-Pierre Navarre, y contó al final su historia familiar,
y como era sobreviviente también de Francia, y vino una sobreviviente francesa también, y se armó todo un diálogo. Ellos dos, de hecho, empezaron a hablar un poco en francés, pero fue muy emotivo también este encuentro entre los actores y el público. Eso por un lado, y el panel siempre tratamos de que sean voces distintas. El primer año hicimos relacionado al antisemitismo y el 7 de octubre, y bueno, desde el Holocausto al 7 de octubre y todo lo que pasó, y trajimos a Diana Wang, Diana Sperling, que también dieron su testimonio, y Romina Mangel, que estuvo también como parte de este panel. Y el año pasado hicimos relacionado a los 80 años de la liberación de Auschwitz, que estuvo Diana Sperling, estuvo Bruno Garbari del museo, que dando como más en la parte académica. Claro. Diana la reflexión, y estuvo Karina Feller con una historia muy emotiva de su familia, que se llama El corazón de Auschwitz también. Así que bueno, todo esto, como estas distintas perspectivas que a cada uno le llegan de una manera distinta, pero que siempre nos hacen como pensar y irnos distintos como llegamos. Seguro. Y con los más chicos, con los jóvenes, digo, ¿cómo se trabaja, cómo se logra? Pasa que a veces ellos llegan, es un miércoles, que ellos en general tienen actividad y piensan que es un miércoles más como cualquier otro, y de repente se dan cuenta que llegan al museo, que empiezan a ver fotos, empiezan a ver imágenes, empiezan también a intercambiar, porque justamente lo que tiene de enriquecedor es que es un intercambio entre líderes de distintas comunidades, nuoticlubes. Entonces, en ese intercambio y en ese lugar se da una transformación que ni ellos pensaron que iba a suceder, y se van agradecidos y con herramientas y con una experiencia que no se la saca nadie. Seguro. Y esto, ¿no? Ya repetimos muchas veces, memoria y voces. ¿Por qué este nombre de este ciclo, Voces de la Memoria? Justamente se llama Voces de la Memoria, por un lado, por las voces que hablan y que narran desde la divulgación científica, desde lo literario, desde lo histórico y también de la experiencia personal, y por otro lado las voces del público a quien le llegan estas actividades, que es un público general. Y la historia de que atraviese distintas generaciones, los jóvenes, quizás más adultos, con el panel y la obra también. Obviamente que los jóvenes también están invitados a participar del panel y la obra, pero bueno, la idea es que atraviesa las distintas generaciones para poder seguir manteniendo viva la memoria y mirarlo desde una perspectiva actual. Seguro, y que todos en un punto nos convirtamos en voces de la memoria, ¿no? Tal cual, es el legado de nuestra comunidad. ¿Algunos requisitos para poder participar del panel o de venir a ver la obra de teatro? Nosotros pedimos que la gente se inscriba en nuestra página web, cultura.amia.org.ar, y ahí van a encontrar toda la información, hora, día y bueno, más la información de cada una de las actividades en específico. Bueno, decíamos, un desafío de por sí, ¿no? Ya con esta tercera edición de este ciclo, pero además en este contexto tan complejo, y vos hacías mención un poco, ¿no?, sobre el aumento del antisemitismo y también cómo se ve eso reflejado en las redes cuando hablamos de los jóvenes. Y es un tema crucial después del 7 de octubre, si bien Argentina está mejor que otras comunidades de Latinoamérica y del mundo en general, es algo que vemos, que pasa, y es importante trabajarlo con los jóvenes, que hoy capaz son líderes de grupos, pero que el día de mañana también van a tener posiciones de aún mayor liderazgo, y bueno, poder tener herramientas tanto para las actividades de los sábados como para ellos como personas y ellos como líderes en un futuro. ¿Y cuáles son las devoluciones que hacen quienes participan de este ciclo, que bueno, ya pudieron hacerlo en ediciones pasadas? Primero, es un ciclo muy emotivo, tanto, bueno, Idioma Yoa Joven como las actividades del panel, contar con el testimonio quizás de algún familiar. El año pasado también contamos con el testimonio de un familiar y la reflexión que lleva a pensar desde la actualidad todo lo que pasó y lo que pasó desde entonces hasta el momento. Y la obra de teatro desde una actividad cultural, de difusión cultural, que también el arte siempre nos invita a pensar y a reflexionar
sobre estos temas. Seguro. Y siempre también la posibilidad, ¿no?, de invitar a quienes nos están viendo al Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires, que muchos todavía no pudieron acceder, no lo conocen. Bueno, tienen la posibilidad de hacerlo primero de forma virtual, pero también ir al museo, ¿no? Estas actividades son ahí justamente en ese lugar para poder tener el testimonio de primera mano. Por supuesto, porque es una institución gran referente en este tema y qué mejor que trabajar con ellos y que ellos traigan su expertise. Uh-huh. Bueno, tercera edición entonces de Voces de la Memoria, la posibilidad de poder inscribirse en la web de AMIA Cultura, la actividad que incluye además esta propuesta artística acá en este mismo lugar, en el auditorio de AMIA, con una obra con dirección de Pablo Borlero, también con gran trayectoria en el mundo del teatro. Muchísimas gracias a Julieta y a Janet por visitarnos. Nosotros seguimos de esta manera. לילה תקחי עליי קצת אחריות, מאוד געגוע ששובר לי את הגוף. לאן את נוסעת כשבחוץ יורד מבול? תבואי הביתה. היום כבר לא אכפת לי להודות שאת חסרה לי בשעות הבודדות. אהבתי אותך גם בעיניים עצומות, תבואי הביתה. החיים שלי זה סרט ונגמרו הכרטיסים, מזל שאת מאמינה עוד בניסים. וכבר שורפות לי העיניים מכל המלח בדמעות. Y seguimos avanzando en la televisión pública, y en este caso queremos compartir con ustedes una charla que tuvimos con Yeruham Yarovsky, es director de orquesta argentino-israelí, estuvo de visita en nuestro país, se presentó en el Palacio Libertad, ex CCK, para estar al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional, y estuvimos hablando acerca de cómo a través de la música fue el puente justamente entre la Argentina e Israel. Amigos, estamos en el Palacio Libertad porque vino a la Argentina y a hablar con nosotros el maestro, director de orquesta, Yeruham Yarovsky. ¿Qué tal? Bien, Sabri, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bueno, a ver, contanos un poquito cómo empieza esto. Usted estuvo en más de 20 países, director de más de 50 orquestas. ¿Cómo se logra eso? Trabajando muchos años. Yo nací aquí, me crié aquí, estudié aquí. ¿En qué barrio? Flores, maravilloso. Y después continué mi carrera en Israel, más o menos me fui de joven por primera vez a los 17 años. Después ya estudié en la Academia de Música en Jerusalén, Rubin. Y en realidad mi carrera partió de Israel al mundo. En el año 90 gané una competición muy importante con Zubin Mehta en la Filarmónica de Israel, el gran maestro, la leyenda viva. Hablamos de él hace unos programas. Sí, realmente una persona muy querida en Israel que dejó una huella muy importante. Y a partir de ahí el resto es historia. Empezaron a llegar invitaciones de todo el mundo, Italia, España, Brasil. Y ahí fui atrás de mi carrera. ¿Cómo es el momento en el que usted decide que quiere ser director de orquesta? Mira, yo en realidad fui a Israel para estudiar flauta, contrabajo y composición. Y cuando fui a la primera clase de una materia que se llamaba Principios de la Dirección Orquestal, con un gran director israelí, el profesor Mendy Rodan, que él fue el maestro de los grandes maestros israelíes, y empezó a hablar de toda la parte técnica y todo el conocimiento, y cómo es en Austria, y cómo es en España, y cómo es en Inglaterra, en Estados Unidos. La verdad que me quedé apasionado en ese momento. Me acuerdo, fue como un momento de electricidad que dije, eso es lo que quiero hacer. Y el resto fue historia, porque me quedé 6 años haciendo con él hasta el segundo título, y ahí fue la competencia, y ahí fue la carrera. O sea, todo pasó de una vez, sin parar. Y me encuentro en la vida yendo de país a país dirigiendo. Eso es lo que vengo haciendo más de 40 años. Y cuénteme cuál es el rol desde adentro, ¿no?, de un director de orquesta, porque quizás uno lo mira desde afuera, que no está mucho en tema,
Y bueno, lo que primero se me ocurre a mí quizás es un líder, ¿no? Sí, sí, pero, o sea, cuando se trabaja con orquestas profesionales, que todos los músicos ya tocaron esas obras y son profesionales de muy alto nivel y que ya conocieron ese repertorio con grandes directores mucho mayores que yo posiblemente, uno viene y da su concepción, su concepto, su interpretación de la misma obra. Y eso es muy fácil, o convence o no convence. Si convence con lo que él propone, con lo que él muestra, con lo que él pide de los músicos, ahí es como un dínamo, se autocarga, que a los músicos les gusta más y el director exige más y del resultado de ambos después el público disfruta. Y yo, gracias a Dios, con las orquestas tengo muy buena relación. Hubo momentos muy lindos en mi carrera como israelí, cuando fui a dirigir como primer director israelí a Rusia en el año 1991, en lo que era la Unión Soviética. Dirigí la Filarmónica de Moscú, después la Filarmónica de San Petersburgo. En esa época todavía era Leningrado, se llamaba. Estuve en Novosibirsk, en Lituania, en Latvia. Me sentí muy orgulloso. Como no había relaciones diplomáticas, el ministro de Exterior de Israel, Shimon Peres, me tuvo que dar un permiso especial, un laissez-passer para poder entrar. Me sentí muy bien, muy importante. Cuando fui con la Orquesta de Jerusalén, con la primera orquesta en la historia que va a tocar al Vaticano frente al Papa, con el Papa Francisco, me sentí muy orgulloso. El Papa me invitó especialmente porque yo era de Flores como él, conversamos todo. ¿Cómo es que su identidad, que es un poco dual, ¿no? De doble origen, se fusiona en su música? Eso es maravilloso. Es muy simple, muy simple. Yo nací en un país que tiene mucha oferta cultural y te lo dije antes, yo no sabía eso cuando fui a Israel, yo era muy joven. Yo pensé que todo el mundo era así, que en todo el mundo había una calle Corrientes con tantos teatros y una calle Lavalle con tantos cines y el Teatro Colón y el Coliseo y el Teatro de la Ópera en la calle de Avenida de Mayo. Aquí es un país con mucha cultura. Y yo, gracias a Dios, nací dentro de eso y crecí dentro de eso. Y cuando llegué a Israel, yo al principio tenía un poco miedo como inmigrante, no hablaba el idioma, tenía acento extraño. Entonces uno tiene como vergüenza, pero en cuanto empecé a desarrollarme como músico, y más cuando vine aquí como director, entendí que tuve mucha suerte de crecer y formarme en un país con esa oferta cultural tan amplia, tan rica, tan profunda. Mira, no es solo el público argentino, es el argentino. El argentino es una persona muy cálida, muy querida. Todos los estigmas de la arrogancia, yo conozco el mundo. No es verdad, no es verdad. El argentino es una persona muy querida. Tú le vas a preguntar a un argentino en la calle un lugar y te va a llevar, te va a acompañar y te va a recibir con una sonrisa. Estoy hablando lógicamente de manera general. En todos lados hay excepciones, pero aquí la gente es muy cálida y sabe recompensar. Las reacciones que tuve en Argentina, tanto en el Palacio de la Libertad, cuanto en el Teatro Colón, cuanto en Rosario, en el Círculo, cuando fui con las orquestas, estuve hace poco de gira con la Sinfónica Nacional de Colombia, y en Córdoba, en el Teatro San Martín, y en San Juan, que tiene una sala maravillosa. La reacción es maravillosa, es un público cálido, muy, ¿cómo se llama? Para fervor, con mucha pasión, te reciben y entienden. La gente aquí entiende de música, aquí hay una cultura que la gente entiende de lo que está hablando. Cuando voy al Teatro Colón es un nivel de exigencia muy alto, porque la gente entiende lo que estamos presentando. Entonces me encanta estar aquí, me encanta tocar y darle a ese público mi corazón. Y con la Sinfónica Nacional de Argentina tengo una historia, porque vine aquí muy de joven. Me invitó por primera vez, apenas gané el concurso con Zubin Mehta, creo que la primera invitación fue aquí, un señor que era director nacional de música, se llamaba Oleg Kotsarev, creo que se llamaba. Una persona muy querida que me invitó y fue una de las primeras orquestas grandes que dirigí profesionales en el mundo. Y desde entonces vengo asiduamente, estuve aquí en el 17 y estuve aquí hace 2 años.
vengo bastante y espero seguir viniendo, porque la verdad que también con los músicos ya hay una afinidad muy importante, muy familiar, y cada vez se abren más. Lo que están haciendo ahora con las 2 sinfonías de Brahms es algo muy especial. Tienen un sonido especial, tienen una interpretación especial, tienen una pasión que identifica a los argentinos. Y la verdad que me encanta trabajar con ellos. Bueno, cerrando, le voy a pedir que nos cuente un poquito del concierto, con quién va a tocar, dónde, todo. A ver. Mira, este año, por motivos casuales completamente, dirigí varias veces la integral, quiere decir las 4 sinfonías de Brahms. Las dirigí en Colombia, las dirigí en Macedonia, las dirigí en Croacia, en varios lugares. Y hablando con Ciro Chiliberto, el programador de la orquesta, me dijo, hagamos la integral. Dije, perfecto. Y después hubo un problema que Presidencia pidió una de las fechas. Me dijo, tenemos en lugar de 2 fechas, tenemos una, tiene que elegir de las 4, 2 sinfonías. Dije, elija usted, yo no puedo elegir. Es como elegir un hijo. Y él le dijo primera y cuarta. Dije, perfecto. Y así es que se hizo este programa, que es especial, porque Brahms siempre es inspirador, siempre tiene algo de especial, crea una intimidad especial con el público, tanto en lo monumental de su música, cuanto en las melodías tan íntimas, tan románticas, tan profundas y tan ricas. Ricas de expresión, ricas de sonido, ricas de contenido. A mí me gusta dirigir a muchos compositores. Brahms es uno de los favoritos, porque es un manantial infinito, no se termina nunca. Es algo que siempre se encuentra algo más, algo que llega al corazón, algo que conmueve. Yo creo que hasta mi último día voy a dirigir Brahms, me encanta, entre otros. Acá en el Palacio de Sí, aquí en el Palacio de Libertad, el viernes a las 8, por una orquesta maravillosa que está sonando muy, muy bien. Y yo lo digo en comparación con lo que veo día a día. Este año dirigí 82 conciertos. O sea, yo vengo de Europa, conozco las orquestas. Tenemos una piedra preciosa que solo hay que saber lustrarla y brilla, brilla, brilla. Bueno, me encanta. Muchas gracias, maestro director. Sí, y Erojo Yarovsky, que también se llama, para los amigos acá de Argentina, Edgardo Mario, ¿o no? Es verdad, es mi nombre. Estoy revelando algo, secreto, un secreto profesional. Te pido Mira, disculpas. está en un pasaporte, pero está bien, digamos que es secreto. Gracias, A ti, querida, muchas gracias. Este martes va a ser Yom HaShoah. Yom HaShoah es el día del Holocausto. Recordamos la tragedia para la humanidad que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos perdieron la vida. Ahora, cuando analizamos cómo puede ser que la humanidad llegó a esta situación, el Holocausto no empezó con las cámaras de gas, en las cuales mataban hombres, mujeres, niños, ciudadanos que tenían una vida, tenían una historia, tenían familias, eran personas, se los transformó en números y se los aniquiló. El Holocausto no empezó ahí. La Shoah empezó con la indiferencia. Se sabía que estaban ocurriendo injusticias. Se sabía que se perseguía a la gente. Se sabía todo. Había información, tal vez no en tiempo real como tenemos hoy, pero comenzaron de a poco las persecuciones, comenzaron a poner brazaletes para marcar a las personas, comenzaron a llevar en guetos dentro de las mismas ciudades, a piñar a la gente. ¿Y qué hacía la sociedad? Miraba para otro lado. Apatía, indiferencia. No pensaban en el prójimo, porque total, esto a mí no me va a pasar. 50 millones de fallecidos hubo en la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre tener sensibilidad por el prójimo. Muchas de las 613 mitzvot
hablan de pensar en el compañero, amor al prójimo, no quedarte quieto cuando un amigo necesita ayuda, levantar al necesitado, ayudar a cargar cuando alguien tiene que cargar mercadería. A ese nivel de detalle en la sensibilidad y empatía por el otro. Ahora, no hay que dejar de lado a las personas que durante ese momento oscuro, negro de la historia de la humanidad, sí hicieron algo. Los famosos justos entre las naciones. Se salvaron miles de vidas gracias a esas personas. Dicen nuestras fuentes, Bimkom she'ein anashim, ishtadel liot ish. En el momento que no hay personas, vos tenés que ser esa persona que haga la diferencia. Imagínense un grupo de niños, todos burlando a un compañero. Vos no podés quedarte ahí quieto. Tenés que ir y hacer algo. Trabajemos la sensibilidad, la empatía por el otro. Aunque nadie lo haga, nosotros tenemos que hacerlo. Este es uno de los mensajes principales que podemos aprender, incorporar a nuestra vida, cercanos a un día tan triste como fue y es Yom HaShoah para todos. Momento de hacer una pausa aquí en la televisión pública. Les anticipamos que en el próximo bloque vamos a estar en la casa de Nelson, en su cocina, para conocer cuál es la receta de hoy. Ya quedó atrás Pesaj, así que seguramente la receta va a poder volver a tener algo de hametz. Lo esperamos con mucha ansiedad. Ya volvemos. למה אני לא שמח? תמיד היה לי על מה. מילים ריקות ממשמעות, אם ניפגש שוב בטעות, מה הייתי אומר לך? אולי תקחי עליי קצת אחריות, מאוד געגוע ששובר לי את הגוף, לאן את נוסעת כשבחוץ? Y como les decíamos antes, este lunes a la tarde-noche comenzamos a transitar Yom HaShoah, que es el día del recuerdo del Holocausto y del heroísmo. Y en este contexto queremos repasar en esta sección de vidas que inspiran justamente la vida de Elie Wiesel, sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, que él pudo narrar sus experiencias terribles en los campos de concentración nazi y fue de hecho ganador del Premio Nobel de la Paz en 1986. ¿Qué pasa cuando un sobreviviente se convierte en la conciencia del mundo? Bienvenidos a Vidas que Inspiran, historias de personas que mediante su sensibilidad y su identidad nos conectan con lo esencial. Hoy, Elie Wiesel. Elie Wiesel nació en 1928, en Siget, una pequeña ciudad de los Cárpatos, en una familia judía profundamente religiosa. De niño soñaba con estudiar la Kabbalah y se perdía en las historias hasídicas. Su mundo era el estudio, la fe y el silencio del este europeo. A los 15 años, ese mundo fue destruido. Fue deportado con su familia a Auschwitz. Allí perdió a su madre, su hermana menor y poco después a su padre. Sobrevivió al Holocausto, pero nunca volvió a ser el mismo. Dijo, jamás olvidaré esa noche, la primera noche en el campo, que hizo de mi vida una sola noche larga, 7 veces maldita. Podría haberse encerrado en el dolor, pero eligió el testimonio. Escribió en Noche, su primer libro para romper el silencio. Lo escribió para los muertos y para los vivos. Decía que el olvido era la segunda muerte. Su vida entera fue una batalla contra la indiferencia. En 1986 recibió el Premio Nobel de la Paz. Lo llamaron mensajero de la humanidad. Él simplemente decía que tenía una deuda con quienes no pudieron contar su historia. Denunció genocidios en Darfur, Ruanda, Camboya.
Alzó la voz por los judíos de la Unión Soviética, por los perseguidos en todas partes, y nunca dejó de defender a Israel, porque sin Israel, decía, no hay pueblo judío. Vivió en Nueva York, enseñó en universidades, escribió más de 50 libros, pero su obra más importante fue la memoria. Testigo, escritor, judío. Elie Wiesel transformó el dolor en fortaleza y el silencio de los campos en un grito por la dignidad. Sin dudas, una vida que inspira. ערב חדש אבטיח קר, זהו זה ולא אחרת. כיבוש צנחנים מרקה יעלים, לא, אין לנו ארץ אחרת. ים סוף, ים המלח, ים תיכון, ים כנרת. פיסות יובל ושבת שבאה וחוזרת. רק בחגים אוסף של כוורת. עוד מונדיאל אבל בלי הנבחרת. Shalom amigas y amigos, bienvenidos a la cocina de Shalom Amia. Ya pasó Pesaj, podemos volver a utilizar harina. Hoy voy a preparar el clásico y tradicional el strudel de manzana tan apreciado de nuestra cocina. Es muy fácil de hacer, les voy a dar todos los tips para que la masa les quede bien finita. Antes de empezar a cocinar, quiero mostrarles el lindo regalo que me hicieron en la comunidad La Keilah de Río Cuarto, Córdoba. Ideal para mis mates, tengo que curarlo primero. Le mando un saludo a su presidenta, a Ruth, a Mauricio, a Elías, a la compañera también Miriam de ahí. Lo pasé fantástico, cocinamos para Pesaj. Pero bueno, ahora el strudel de manzana. La masa es muy fácil. En un bol ponemos la harina, la sal, mezclamos bien. En el centro vamos a ubicar los huevos, el aceite y el vinagre. Vamos uniendo y de a poco le agregamos agua hasta que logramos una masa tierna. Y ahí la ponen en la mesada y tenemos que amasar muy bien un buen rato. Un tip importante, tapen la masa. Puede ser también ponerla dentro de una bolsita y déjenla descansar 2, 3, 4 horas o de un día para el otro. Ya les muestro cómo queda la masa. Primero, para estirarla me voy a ayudar con un mantel de algodón. Si no ponemos un mantel abajo, estiramos la masa y la masa va a volver. El mantel me va a ayudar a contener la masa y poder estirarla bien. Acá tengo la masa que ya la preparé varias horas antes. Un poquito de harina arriba del mantel, un poquito de harina arriba de la masa y al principio me voy a ayudar con el palo de amasar. Una vez que la masa está más delgadita, me voy a ayudar con los nudillos de la mano. Voy a ubicar la mano en el centro, debajo del centro de la masa. Y ahora miren, esta masa descansó como les comenté antes. La voy a estirar bien. Miren cómo queda translúcida, cómo se ven las manos. Acá se ve perfectamente la parte de la masa que todavía está gruesa. Pero el secreto para estirarla así es dejarla reposar, que la harina se hidrate bien. Así termino de estirarla sobre el mantel. Miren cómo la masa cede. Bien delgadita. Es importante. Además, con el mantel podemos ir corriendo la masa a medida que la vamos estirando. Pero tiene que quedar translúcida porque después la vamos a ir enrollando y queda hojaldrada. Bueno, una vez que tenemos la masa bien estirada, la voy a pincelar o con manteca o con aceite. Miren, acá estoy pincelando toda la masa con manteca derretida, pero como les comenté recién, también puede ser con aceite. Si queremos combinar
el strudel como postre y comimos carne o pollo, lo podemos hacer con aceite. Yo lo voy a usar para acompañar el mate a la tarde, entonces le voy a poner manteca. Acá tengo pan rallado que lo tosté o en un poco de aceite o en un poco de manteca también. ¿Por qué lo estoy espolvoreando con este pan rallado tostado? Para que las capas no se peguen entre sí y queden bien definidas. Así, sí, no mucha cantidad. Ahora sí, vamos a armar el relleno, que es súper fácil. La masa ya está estirada. Acá al relleno le voy a poner también un poco del pan rallado tostado. Por supuesto, lleva azúcar. Azúcar vamos a ponerle. Si les gustan las pasas de uva, se la vamos a agregar. Si no, también podemos sin pasas. Y en el strudel no puede faltar un poquitito de canela. Esto lo voy a mezclar muy bien el relleno y ya está para armar el strudel. Así acomodamos en un extremo todo el relleno de manzana. No les comenté, esta es manzana verde pelada. Le quité el corazón, lo corté en rodajitas y la precociné para que no se oxide en una cacerola con un poco de jugo de limón. Nada más que eso. Así el strudel nos dura 2-3 días sin oxidarse. Así voy acomodando en un extremo todo el relleno de manzanas. Ahí está. Antes de empezar a enrollar, acá el borde que está más grueso lo voy a descartar. Esto lamentablemente ya no se puede unir porque la masa se va secando. Y así voy a ir enrollando. Con el mantel me puedo ayudar. A ver, voy a acomodar bien los bordes. Y así termino de enrollar. Así acá los bordes los voy a estirar un poco más, así queda más hojaldrado, más rico. Ahí termino de enrollar. Y acá también voy cortando el excedente que queda más grueso. Este borde lo voy a cerrar, necesito cortarlo y cerrar con el canto de la mano. Acá quedó cerrado. Acá tengo una asadera para horno, puede ser con un poco de manteca, de margarina o de aceite. Y voy a acomodar el strudel acá. Así lo acomodo bien. Antes de llevar al horno, lo voy a pincelar con huevo batido y espolvorear con azúcar. Así, bien pinceladito todo. Toda la superficie. Un poco de azúcar por encima. Esto ya está para el horno. Ahora necesito el horno precalentarlo a 180 grados, un horno moderado, aproximadamente 30-40 minutos hasta que esté bien doradito. Enseguida les muestro cómo queda el strudel horneado y lo voy a cortar delante de ustedes. Miren cómo queda el strudel ya horneado. Con la receta que les voy a pasar salen 2 de estos, pero quiero cortarlo delante de ustedes. Así ven cómo queda hojaldrado acá el interior. A ver cómo está esto adentro. Súper hojaldrado quedó este strudel. A ustedes también les va a quedar así o mejor. Enseguida les paso la receta, así todos lo pueden hacer. Y mientras lo voy a cubrir con azúcar impalpable. Para preparar este tradicional y riquísimo strudel de manzanas, para la masa vamos a utilizar 500 gramos de harina, 2 huevos, 3 cucharadas de aceite común, 2 cucharadas de vinagre blanco, una cucharadita de sal
y le vamos incorporando agua tibia hasta que logramos una masa tierna y lisa, que es muy importante dejarla reposar. Para el relleno, 1,5 kilos de manzana verde, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de pasas de uva, 50 gramos de pan rallado tostado en un poco de aceite o un poco de manteca, una cucharadita de canela en polvo, aceite o manteca para untar la masa y el huevo batido para pincelar el strudel ya hecho antes de llevar al horno. No dejen de hacer lo que es un manjar. Y estamos llegando al final del programa de hoy. Antes queremos agradecerles a todos por los mensajes que nos dejan. Ustedes saben que leemos absolutamente todo lo que nos escriben en el Facebook, en el Instagram, también los mensajes que nos van mandando en nuestro WhatsApp, siempre con tanto amor y con tanto cariño, hablando acerca de alguna entrevista, alguna sección, bueno, preguntándonos también, preguntándole a Nelson algunas dudas sobre sus recetas. Nosotros contestamos absolutamente todo, así que muchísimas gracias. Y ahora sí, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Los invitamos, como siempre, a que se queden con la programación aquí en la televisión pública. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Shawato. לא חושבת עליי, תמיד עושה לי מנגינות, ומה יהיה עלינו? את הורסת באתי לבנות, את לא שואלת מתי, ואת יפה לי בלילות, ומי יפריד בינינו ככה? את אומרת לי פשוט, תתחיל לנגן, בקצב תיתן, ומה שיהיה פה יהיה. תשאלי בחלומות מה יהיה עלינו גם בעצב גם בשמחות את לא עוזבת היד נכון עשינו טעויות ומי יכול עלינו ככה את אומרת לי פשוט תתחיל לנגן בקצב תיתן ומה שיהיה פה יהיה